Hola, buenas noches. Espero que todos estén muy bien, que estén llenos de salud y de paz y que estemos todos caminando con el Señor. Digo esa frase a propósito porque el tema de hoy es caminar con Dios. Vamos a ver una frase de un versículo. Vamos a reflexionar un poco en eso. Esto es en Génesis. Em, Cuando decimos Génesis, puede ser en varios lugares. Génesis es un libro grandísimo, pero vamos a observar algo de un hombre específico en medio de una genealogía en el capítulo 5. El capítulo 1 y 2 es sobre la creación. El capítulo 3 es sobre la caída, el pecado, ¿verdad? Y las consecuencias del pecado. El capítulo 4, una referencia es Caín y Abel y empiezan a mencionarse ya muchas otras personas. Y en el capítulo 5 ya se enlista una genealogía. Y en esa genealogía encontramos a un hombre que se llama Enoc. ¿Ok? Y esta persona tiene una descripción muy peculiar en esta genealogía. Así que, bueno, estamos en el Génesis capítulo 5, así que vamos a buscar ahí Génesis capítulo 5. Y como les estoy mencionando, es una genealogía, es decir, una lista, ¿verdad? Y solo quizás voy a leer el principio del capítulo 5 de Génesis, solo para ver cómo empieza esa sección. Y dice así, Génesis 5:1, y estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre y a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y ya no llamó su nombre Set. Versículo 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Set, el hijo de Adán, ¿verdad? 105 años y engendró a Enos. Vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Entonces así, ¿verdad? Empieza la lista. Eh, y de repente se menciona una persona que se llama Enoch en el versículo 21. 5:21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Versículo 22, y caminó Enoc con Dios. Una frase chiquitita, pero qué significativa y qué diferente, porque no se dice eso de nadie más en este capítulo. 22, ¿verdad? Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Ok? 23. Y fueron los días de Enoc 365 años. Y el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Se lo llevó Dios. ¿Ok? Esa es donde estamos hoy, en Génesis 5, sobre Enoc. Dice que caminó con Dios. Y de eso vamos a reflexionar hoy. Empecemos con algunas reflexiones rápidas de esto de caminar con Dios. Parece bien insignificante, ¿no? Que caminó con Dios. Pero yo de entrada quisiera decir de entrada que las cosas más sencillas en la Biblia muchas veces son
las más importantes. ¿Ok? Caminar con Dios es una imagen que pudiera traer, digamos, algo bastante romántico, ¿verdad? Pudiera ser algo así como que voy agarrado de la mano de Dios y voy caminando con Él, eh, no de una manera romántica así emotiva, pero como que fuera un hijo y un padre, ¿verdad? Una imagen así. Pero caminar con Dios a la luz de unos elementos que ahorita voy a mencionar, tiene que ver con una decisión muy, muy peculiar y una decisión que lastimosamente pocos toman. Así parece ser, porque en esta lista hay un montón de gente y solo de Enoch se le menciona de que caminó con Dios. Ahora, quiero hacer memoria de una escena que pasó en Génesis 3, porque en Génesis 3 hay un momento donde dice que Dios caminaba o estaba caminando en el jardín del Edén. Y mientras estaba caminando, Adán y Eva, no sé si recuerdan qué es lo que estaban haciendo. Adán y Eva estaban escondidos. Y estaban escondidos porque habían pecado, porque habían comido del fruto y estaban ya muertos espiritualmente, porque eso es exactamente lo que les dijo, ¿verdad? Si comen de ese fruto, morirán. Y vino la serpiente y les dijo, no morirán. Y claro que pasó lo que Dios dijo, no lo que dijo la serpiente. Entonces, es interesante ver a Enoc diciendo que caminó con Dios y recordar la imagen de Génesis 3, Enoc en Génesis 5, ¿verdad? Y recordar la imagen en Génesis 3, o sea, hace un ratito, por decir así, y ver que Adán y Eva no estaban caminando con Dios. Que es más, al escuchar que estaba caminando Dios, ellos se escondieron. Aquí parece ser que Enoc entendió algo, entendió que lo que Adán y Eva tendrían que haber hecho es acercarse a Dios. Cuando le escuchaban caminar, acercarse y decir, Señor, aquí venimos, comimos, eh, y no esconderse. Eh, Enoc no era perfecto, ya estaba dentro de las personas que nacieron caídas, pero Enoc decide diferente y dice, yo voy a caminar con Dios. Entonces, aquí vemos una actitud de Enoc, vemos una actitud a partir de algo que él ya sabía, que Adán y Eva se habían escondido, y él dijo, yo me voy a acercar a Dios. Y no solo eso, sino que yo voy a caminar con Dios. ¿Ok? Em, Uno podría pensar de que en ese tiempo era más fácil conocer a Dios, porque uno lee y dice que Dios les habló, ¿verdad? Y ellos le respondieron. Eh, Incluso a Caín hay una conversación con Dios, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, hoy es diferente, hoy ya no se habla a Dios así, pero eso verdaderamente es contrario a lo que vemos en la Biblia, porque hoy ya tenemos al Señor Jesús, que ha abierto camino a una relación con Dios directísima, aún más que Enoc pudo haber tenido. Y aún así, Enoc caminó con Dios. Ahora quiero transicionar a otra reflexión, de que muchas veces uno lee la Biblia y es cierto, la Biblia es bien compleja. La Biblia tiene un montón de detalles, tiene un montón de cosas, un montón de nombres, ¿verdad? Lugares, no solo eso, sino la cultura de ese tiempo, no solo la cultura, sino la historia, y a eso agreguémosle de que hay ciertas cosas que hay que interpretar. O sea, hay unas cosas en la Biblia que son bien fáciles de entender. Por ejemplo, esta frase, ¿verdad? Enoc caminó con Dios. Pero hay otras cosas que son bien difíciles. Entonces uno puede pensar, no, es que yo para estar bien con Dios tengo que saber mucho, tengo que dedicarme no sé, a estudiar, a leer, a orar. Y es cierto, hay una parte de cierto que tenemos que darlo todo y dedicar tiempo a Dios. Pero de repente encontramos cosas en la Biblia que nos hacen la vida bien sencilla.
Y aquí vemos a un hombre que caminó con Dios. Y como ya vimos, caminar con Dios es acercarse a Él. Y entonces causa reflexiones bien, bien concretas. ¿Estoy yo caminando con Dios? ¿O estoy yo escondiéndome de Dios? Otra dinámica con esto de caminar con Dios es que Enoc conocía a Dios lo suficiente para entender a dónde iba. Y esto produce otra reflexión para nosotros. Conocemos a Dios lo suficiente para decir, no, la verdad es que yo sé cuál es la dirección donde Dios va. Y yo quiero ir ahí. Son decisiones bastante, bastante sencillas. Aquí hemos explorado muchos textos de la Biblia y en algunos de esos textos vemos que el corazón del humano de repente sencillamente quiere el pecado. O sea, el corazón del humano sencillamente quiere el placer del pecado, quiere los beneficios del pecado. Y Enoc dijo no a esos beneficios, dijo no a ese placer y dijo sí a caminar con Dios. Caminar donde va Dios no, en ninguna manera es fácil porque nosotros somos humanos y Dios es, pues sí, santo, justo, ¿verdad? Amoroso, misericordioso. Y caminar con Él, pues sí, requiere decidir eh, hacer las cosas como Él las hace. Ahora, exploremos un poquito esta idea de caminar. Mm, ¿En qué momento camina uno? Pensemos en qué momento caminamos. Eh, en primer lugar, quiero hacer la diferencia entre caminar y correr. Eh, Uno dice, ¿verdad? A veces cuando hablamos por teléfono con alguien, dicen, ¿cómo vas? Aquí corriendo, dice uno, ¿verdad? Porque la vida, vamos de aquí para allá, agarramos el carro, el bus o lo que sea y vamos corriendo a lo próximo. Entonces con Dios no es así. El ritmo de Dios es caminar, porque Dios está en control, porque a Dios nadie lo apura. Y supuestamente a uno no lo tendría que apurar nada ni nadie. El único que lo tendría que apurar es si Dios apresura su paso. Pero en Enoch vemos que él caminaba con Dios, iba al ritmo de Dios. ¿Ok? Y ese es el reto, ¿verdad? El reto es entender de alguna manera, obviamente por medio de la Biblia, por medio de nuestra relación personal con Dios, entender a qué ritmo va Dios y caminar con Él, caminar a la par de Él. Otra dinámica del caminar es la dirección, ¿verdad? Uno camina porque va hacia algún lado. Y entonces en eso también podemos y debemos saber en qué dirección va el Señor y decidir caminar en esa dirección. Una vez repito, el humano tiene sus propias direcciones, tiene sus propias ideas y a veces no son las direcciones donde va Dios. Un ejemplo bien sencillo. ¿Y qué si la dirección de Dios y caminar con Dios nos lleva a tener menos dinero en vez de tener más dinero? Ahí ya cuesta, pues. ¿Y qué si la dirección de Dios nos lleva a estar más incómodos? Y por supuesto el humano quiere estar más cómodo. ¿Y qué si la dirección de Dios, ¿verdad? El ritmo, el paso, la dirección de Dios nos lleva a lugares que a nosotros no nos gusta estar, que no queremos estar, que no deseamos estar? Entonces, ahí es donde uno debe decidir. Y vemos que Enoch caminó con Dios. Una última cosa, y vamos a pasar a explorar esto de que Dios se lo llevó. Esta palabra caminar en la Biblia aparece dos veces antes de que aparezca en el capítulo 5. La primera es que dice que Dios caminaba en el jardín del Edén, ¿verdad? Eso ya lo exploramos. La otra palabra se usa para uno de los ríos, ¿ok? Y vamos a Génesis 2, ahí nomasito.
Vamos a Génesis 2. 2:10. Génesis 2:10. Y dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, ese es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, ahí hay también bedelio y ónice. Versículo 13. El nombre del segundo río es Gihón, y este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Ese verbo va al oriente de Asiria es, esta misma palabra, camina. ¿Okay? Ahora, si uno se pone a pensar en un río, ¿qué hace un río? No hay mucho que pensar, el río es un río, no es como que hace nada, pero quizás uno puede pensar en una idea como avanza, o como aquí usa el verbo, un río va, ¿ok? Y entonces, imagínense qué sencillo que en el cristianismo lo único que tenemos que lograr hacer es ir con Dios. O sea, una vez más, le repito, a veces sentimos que en la Biblia tenemos que encontrar unas profundidades y en realidad es bueno, ¿verdad? Encontrar esas profundidades, pero al final de repente hay cosas bien sencillas que hay que hacer y sencillamente hay que ir como un río avanzando con Dios, ¿ok? En esa dirección, en ese ritmo y con Dios. Ahora, dice en Génesis 5 que a que Enoc desapareció y dice que Dios se lo llevó. Otra vez, ¿verdad? En el 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí no hay mucha referencia, pero tenemos otra referencia de alguien que Dios se llevó y es a Elías. Y con esa referencia quizás nos ayude a entender, porque Elías era un profeta y tenemos una gran historia sobre él, sobre lo que él hizo, ¿verdad? Y sobre las cosas que él hacía para Dios, era un hombre especial para Dios. Entonces, de igual manera, algo así pasó con Enoc. Era una vida tan especial que Dios, por alguna razón, se lo llevó, ¿ok? Desapareció y se lo llevó. Ahora, aquí no, no vamos a desear o a decir que si caminamos con Dios nos va a llevar, ¿verdad? Pero sí quiero hacer la reflexión siguiente. A Enoc se lo llevó Dios. Y después, por los evangelios, entendemos que Dios o el Hijo de Dios bajó. O sea, fue como lo opuesto de Enoc. Y estando aquí, Dios no se lo llevó, a pesar de caminar con Dios en perfección, ¿verdad? Sin pecado. Dios no se lo llevó, sino que permitió que fuera crucificado, ¿verdad? Asesinado. Y en sus planes, de acuerdo a las escrituras, resucitó al tercer día. Fue un camino diferente al de Enoc. Digamos que el de Enoc fue un camino eh, fácil o fue un rescate. A Jesús, Dios no lo rescató, sino que fue crucificado, ¿verdad? Sin embargo, eso nos deja una responsabilidad de que habiendo Jesús dado un camino que caminar, tenemos, digamos, eh, una forma más clara de poder caminar con Dios y es ver a Jesús, ¿ok? Ver a Jesús y caminar como Jesús. Me voy a atrever a decirlo de esta manera. Enoc, en, en su tiempo y en su forma, entendió ese evangelio que dice que no hay nada que podamos hacer para convencer a Dios de que nos ame, para convencer a Dios de que nos considere, y que es por pura gracia que podemos caminar con Él.
Y en esa dinámica, Enoc logró caminar con Dios. Vemos a Adán y Eva, al contrario, escondiéndose de Dios por su pecado, ¿verdad? Y vemos a Enoc logrando entender algo que lo empujó a caminar con Dios a pesar de su pecado, a pesar de su pecado. Y esa es la decisión que debemos tomar nosotros todos los días. Caminar con Dios a pesar de nuestro pecado. No huir como Adán y Eva, sino acercarnos. Y al acercarnos, conocer cuál es ese ritmo y caminar con Dios. Es una idea sencilla, en mi opinión, ¿verdad? Es una idea sencilla. Sí puede tener su profundidad, pero pienso yo que es una herramienta más que podemos tener, la vida de Enoch, ¿verdad? Que él decidió eh, alinearse con el Señor e ir caminando con Dios de una vida conforme a Él, al grado que Dios dijo, ¿sabes qué, Enoch? Si has caminado conmigo en la tierra, te vas a ir conmigo de un solo. Y vemos ahí que dice que desapareció y que Dios se lo llevó, ¿verdad? Y repito, no es la idea desear que Dios nos lleve. Más bien la idea debe ser desear lograr caminar con Dios, ir al paso de Dios. Y termino con esta pequeña reflexión, o pequeña, sí, reflexión práctica. Cuando uno camina, uno da pasos, uno da pasos. Y no importa dónde estemos esta noche, en qué lugar estemos esta noche, hoy 21 de noviembre, martes 21 de noviembre, no importa a dónde estemos en nuestra relación con Dios, en nuestra vida emocional, en nuestra vida profesional, en nuestra vida financiera, en lo que sea, donde sea que estemos. Cuando caminamos damos un paso y vamos un paso a la vez. Y el caminar con Dios tiene que ver con dar el paso en el lugar correcto. Y que el Señor nos permita esta noche y todos los días ir un paso a la vez, ir caminando con Dios, a la par de Él, en la dirección de Él, ¿verdad? Al ritmo de Él. Y un paso a la vez, un paso a la vez, caminando con Dios. Muy bien, vamos a orar y después pasamos al tiempo de compartir. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este hombre, Señor. En medio de una genealogía, una frasecita, Señor, que dice que caminó contigo. Y podemos entender, Señor, que Él tomó una decisión, que Él comprendió, Padre, que no importa qué es lo que había en su vida, Él quería caminar contigo y lo logró. Señor, en esta noche decidimos dar el paso al frente contigo, a la par tuya, en tu dirección, Señor, de la manera que tú quieras. No sabemos si es rápido, si es lento y no nos importa. Lo que nos importa, Señor, es saber y asegurarnos, Padre, de que el próximo paso que demos sea contigo. Queremos ir paso a paso contigo, Señor. Ayúdanos a observar a Jesús, que vino a caminar en esta tierra, Señor, y a enseñarnos cómo caminar, y que dio su vida por nosotros, que nos dio vida, Señor, por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Y te pedimos, Señor, te pedimos que nos des el deseo de buscarte, el deseo de no escondernos, Señor, de no escondernos como Adán y Eva, sino que al escucharte caminar, avanzar contigo, Señor, salir al encuentro y avanzar contigo en esta vida, Señor. Te damos gracias, Padre, porque podemos comprender estas cosas, Señor, a la luz de tu palabra. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.